Saludos de nuevo. En esta ocasión vamos a empezar a ver el concepto de funciones en Python y lo vamos a realizar a través de un ejemplo donde vamos a determinar una lista de números primos en un rango específico. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este ejercicio. Y nuevamente vamos a crear un nuevo archivo al que le vamos a llamar primos.py. Perfecto, ya tenemos aquí nuestro archivo que vamos a iniciar. Y pues lo primero que vamos a hacer es definir nuestra primera función. Y nuestra función en Python se define con la palabra reservada def. En este caso, mi función se va a llamar esprimo, que va a retornar solamente si el número que yo le voy a pasar es primo o no es primo. En este caso, necesitamos un argumento que va a ser un número. Recordemos que Python es de tipado dinámico, por lo tanto no es necesario que nosotros indiquemos el tipo de dato que va a retornar o el tipo de valor que vamos a introducir dentro de los argumentos. Entonces, esta es la manera de cómo definimos el encabezado de una función en Python con la palabra reservada def. Ahora, lo que vamos a realizar es determinar si un número es primo o no es primo. Para esto vamos a utilizar un contador. ¿Por qué vamos a utilizar un contador? Sencillamente porque los números primos, si recordamos, son aquellos números que tienen o se pueden dividir únicamente por ellos mismos o por la unidad. Son las únicas formas de que se pueden dividir. Como por ejemplo el 1, como por ejemplo el 2, como por ejemplo el 7, el 13, el 19, etc. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si el número es mayor a 1, esto significa que ¿por qué el número mayor a 1? Porque por defecto el número 1 es un número primo, ¿sí? Solo se divide entre él únicamente. Entonces aquí vamos a, si es mayor a 1, por defecto va a tener como contador 1, es decir, que si el número es 2 o 3, por defecto ya tiene un divisor, que vendría siendo el 1. Y entonces lo que haríamos es lo siguiente. Pondríamos aquí for i in range. El range sería el rango en el cual vamos a estar buscando los números para comprobar si es primo ese número y para determinar cada uno de los divisores que tenga. ¿Cómo vamos a saber si es primo o no es primo? Bueno, sencillamente que si tiene más de 2 divisores, pues sencillamente no será primo. De esta manera muy sencilla. Entonces, 2 número más 1 por cuestión del índice y va a almacenar los divisores. Entonces, si el número que estamos introduciendo módulo i es igual a 0, esto significa que el número entonces será divisible entre el valor. Por lo tanto, tendríamos que incrementar el contador más 1. Es decir, si introducimos el 4, por ejemplo, tendría su divisor que viene siendo el 1, el 2 y por supuesto el 4.
En este caso no tendría primo, pero su contador se incrementaría en 3 porque tendría 3 divisores. Entonces, si el contador es igual a 3, pues ya no es necesario. Inclusive podríamos poner mayor o igual a 3, pero con que tenga 3 divisores, sencillamente concluiríamos que el número ya no es primo y por lo tanto finalizaríamos aquí la secuencia. Ahora bien, si el contador es igual a 2, entonces al finalizar la secuencia del for, ¿qué es lo que va a pasar? Continúa y verificaríamos si su contador fue 2, entonces el resultado va a ser igual a verdadero, es decir, sería un número primo. Si el contador al finalizar que el número, como lo vamos a estar dividiendo por varios números, si resulta que únicamente encontró que tiene 2 divisores, entonces el resultado es que es un número primo. En caso contrario, el resultado sería igual a falso. Y al finalizar nuestra función, lo que tendremos que retornar es el valor de result. Entonces este valor de result solamente, como habíamos comentado, va a determinar si el número es primo o no es primo. Entonces podemos hacer una comprobación, podemos hacer una llamada a esta función en el cuerpo principal de nuestro programa que se recomienda que las funciones estén en la parte de arriba y las llamadas a funciones estén en la parte de abajo. Sin embargo, solo es una recomendación. Entonces, aquí vamos a colocar el cuerpo, vamos a poner un comentario. El cuerpo principal de nuestro programa. Entonces vamos a hacer una comprobación de los 100 primeros números para determinar a ver cuántos de ellos son primos. Entonces for i in range de 1 hasta 100, vamos a validar a ver cuántos números son primos del 1 al 100. Entonces if es primo mi número que le estoy pasando, es decir, vamos a ir, el 1 es primo, entonces voy a imprimir un mensaje que diga print. Entonces mi número i, en este caso lo tengo que convertir a cadena porque es un número. El número i es primo. Y de esta manera vamos a estar viendo que nuestro programa va a estar iterando del 1 al 100, yendo por cada número, haciendo una llamada a esta función para determinar si el 1, si el 2, si el 3, si el 4 y cada uno hasta llegar al 100 son primos. Y en el caso que sean primos, nos va a indicar que el número es primo. Vamos a hacer una prueba para que ustedes vean pues lo que les estoy explicando. Python 3 y hacemos una llamada a 8 primos y ahí tenemos la cantidad de elementos primos. Ahí nos falta indicar que el 1 es primo, lo podemos agregar aquí, no hay problema, ¿verdad? El 2 es primo
el 3 es primo, el 5 es primo, el 7 es primo, el 11, el 13, el 17, el 19 y así sucesivamente hasta llegar al 97. Ni el 98, ni el 99, ni el 100 son números primos. Entonces, como estamos viendo, pues realmente el programa está funcionando de manera excelente. Pues ahí tenemos que está haciendo las llamadas a la función es primo y por cada número determina, como habíamos comentado, cuántos divisores tiene, que es lo que almacena el contador. Si el contador es mayor de 3 o es igual a 3, esto significa que ya no es un número primo, porque un número primo solo debe tener dos divisores, la unidad y el número correspondiente. En este caso, si es igual a 2, como comentamos, retornará verdadero, lo que significará que es un número primo. En caso contrario, retornará falso y aquí retornamos el valor de result y hacemos la llamada como habíamos comentado aquí. Bueno, espero que con este ejemplo haya quedado claro pues cómo se hace uso de las funciones. Las funciones en Python no distan pues realmente de cómo se hacen en otros lenguajes de programación, a excepción de que en Python no es necesario definir el tipo de dato que va a retornar y tampoco el tipo de dato de argumento de entrada. Por este video, bueno, es todo en este video y espero que, como comenté, no tengan ninguna duda. En caso que la tengan, me pueden enviar algún comentario, alguna sugerencia y pues con gusto lo revisaré. Saludos y hasta luego.